Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Qué bueno. ¿Alguien recuerda de qué hablamos la semana pasada? De que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Lo de la disciplina fue hace 2 semanas. La semana pasada fue de que tenemos espíritu, alma y cuerpo, y de la necesidad de cuidar nuestro espíritu. Ayer platicaba yo con los muchachos acerca de cómo Jesús también tuvo que aprender a alimentar su espíritu, así como alimentaba su alma y alimentaba su cuerpo también. El Señor Jesús físicamente era un hombre saludable, un hombre fuerte, un hombre sano. Cuidaba su cuerpo porque para poder aguantar el ritmo de trabajo que él tuvo mientras estuvo predicando la palabra durante 3 años, nos narra la Biblia que caminaba largas distancias, que se levantaba muy temprano, que se iba a dormir muy noche después de echar fuera demonios, sanar enfermos, que a veces pasaba las noches sin dormir, orando, y al otro día se levantaba temprano y otra vez la caminata para ir a predicar la palabra. La Biblia nos enseña que él también hizo el viaje al desierto durante 40 días para encontrarse con Dios. Y eso nos habla de una fortaleza física bárbara, una salud física. Y mentalmente también el Señor se alimentaba en su alma, en su intelecto. Él estudiaba la palabra, era conocedor de la palabra de Dios, la conocía perfectamente. Tenía un oficio que en su tiempo era muy respetado, el ser carpintero. Algunos comentaristas bíblicos dicen que muy probablemente la carpintería se refiere a trabajar la piedra, más bien era una obra de cantería, casi como hasta cierto punto un escultor para hacer muebles con piedras, que más bien el término de carpintero se refiere a eso. Entonces, ya sea que trabajara con piedra o con madera, una persona que estaba preparada para su tiempo en un oficio, y que aparte yo imagino que los mejores muebles que se fabricaban eran los que salían de las manos del Señor. Y pues obviamente también se preparaba en lo espiritual, ¿no? También ayer, recapitulando un poco, reflexionaba con los muchachos acerca de cómo Jesús también aprendió a depender del Espíritu Santo, que no fue una tarea fácil. Nosotros vemos allí cómo cuando tenía 12 años, Jesús van a una fiesta a Jerusalén y se pierde durante 3 días. Allí el Señor, sus papás regresan a casa y después de 3 días se dan cuenta que no iba junto con ellos entre toda la gente que viajaron a aquella fiesta a Jerusalén. Estuvo perdido durante 3 días. Imagínate a María, la angustia de perder a su hijo, y no solamente a su hijo, además era el Hijo de Dios al que había perdido. Y cuando llega, le dice María a Jesús: ¿qué es lo que nos has hecho? ¿Por qué nos has hecho esto? Y Jesús le dice: ¿qué no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pero también la Biblia enseña que regresó con sus papás y se sujetó a ellos. Lo que eso quiere decir es que a los 12 años Jesús creía que ya podía iniciar su ministerio, pero no era el plan de Dios. Y entonces Dios puso a los papás de Jesús para que le enseñaran a depender directamente de Dios, del Espíritu Santo. Y fue hasta los 30 años que Jesús inició su ministerio, 18 años después, en los cuales él aprendió a depender del Espíritu Santo. Porque ¿tú no crees que el Señor Jesús de bebé haya hecho berrinches como cualquier niño? Era 100% hombre. No estoy diciendo ninguna blasfemia, ninguna herejía. Él era 100% hombre, pero también 100% Dios. ¿Tú crees que Jesús cuando jugaba fútbol no le rompió algo a María ahí dentro de la casa? Por supuesto que sí, como cualquier niño. Y él tuvo que aprender a depender del Espíritu Santo para entonces sí cumplir la misión que su padre le había encomendado. Por eso es que se fue 40 días al desierto para llenarse del Espíritu de Dios. Y nosotros necesitamos prepararnos en el área espiritual más de lo que te imaginas. Ayer revisaba con los muchachos el ejemplo, cómo Sansón, cuando venía el Espíritu Santo sobre de él, la forma en que se manifestaba era una fuerza sobrenatural, que podía matar a un león con sus propias manos. Imagínate, un hombre despedazando un león con sus propias manos, era una fuerza sobrenatural que venía a la vida de Sansón por el Espíritu Santo.
Quiere decir que cuando el Espíritu Santo llega a mi vida se puede manifestar de muchas formas. En Sansón se manifestó a través de fuerza física. Y a lo mejor si yo estoy lleno del Espíritu Santo se puede manifestar en mi vida académica, en mi vida profesional, en mi vida familiar. Yo he conocido gente que antes de conocer al Señor eran unos burros de primera. Y una vez que se encuentran con Cristo y viene el Espíritu Santo, se vuelven chavos brillantes en lo académico y terminan una carrera profesional. O gente que no daba una en los trabajos y llega el Espíritu Santo y entonces empiezan a ser trabajadores o empleados que brillan en donde quiera que están. El Espíritu Santo se puede manifestar en nuestra vida de muchas formas, haciendo ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y yo lo que les trato de transmitir es que vale la pena que conozcamos más del Espíritu Santo. Y por eso vamos a ver lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 nos habla un poco de esto. Hoy vamos a hablar cómo saber si el Espíritu Santo está actuando en mi vida o no. Esto no es solamente para los líderes de la iglesia, para los pastores, para la gente grande. Esto es para un chavo lleno del Espíritu Santo. No sabes qué poderoso puede ser. Una arma poderosa en las manos de Dios. Puedes generar una locura a tu alrededor si eres un chavo o una chava llena del Espíritu Santo. Vamos a ver qué tan llenos del Espíritu Santo estamos o qué tan inmersos del Espíritu de Dios estamos. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que le gusta a nuestra carne? El pecado, ¿no? Porque a la carne le encanta el pecado, ¿sí o no? ¿Es sabroso el pecado? Sí, es sabroso el pecado. Y a la carne le gusta el pecado. Y dice aquí que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y que son contrarios entre sí. Mi carne quiere pecar, pero mi espíritu me dice no. Mi carne me dice no pasa nada, solamente una vez, todo mundo lo hace. Mira, hazlo y después le pides perdón a Dios. Es lo que mi carne me dice. Pero el Espíritu me dice, todo lo que el hombre segare, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El alma que peque, esa morirá. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Y el Espíritu me está diciendo, sabes que ten cuidado, no peques porque tú mismo te quitas las bendiciones de Dios cada vez que pecas, pero a mi carne le encanta. Y si yo pusiera en una balanza y cada uno de nosotros pusiera en una balanza su vida, ¿hacia dónde se inclinaría la balanza? ¿Hacia la carne o hacia el Espíritu con mayúscula? Tú contéstate esa pregunta. ¿Dónde está inclinada la balanza en este momento en tu vida? Y seguimos leyendo. Porque el deseo de la carne, versículo 17, es contra el Espíritu. Nota que la palabra Espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres o lo que quisieras o lo que se te diera la gana. Es decir, ahorita a mi carne le gustaría estar en CU viendo cómo el Cruz Azul le mete 5 goles a los Pumas. Lo que mi carne quiere. Pero mi espíritu me dice, no, ve a compartirle a los chavos. Hoy he dispuesto a que tú vayas y les hables de mi espíritu. Y la carne siempre están chocando. Y lo único que yo debo de hacer es rendirme a la voluntad del Espíritu de Dios para entonces encontrar la perfecta voluntad de Dios y recibir bendición. Es lo que leemos y entendemos aquí. Y mira, en los casos más extremos, cuando yo no estoy fuerte en lo espiritual, tú como chavo no tienes que preocuparte. Porque para eso Dios puso a tus papás, para que te ayuden a entender lo que es espiritual. Tus papás muchas veces Dios les revela y les muestra cosas para que tú no te inclines a la carne. Porque como chavos, dice la Biblia que a tu edad como chavo,
Tu carne está todo lo que da, y eso lo dice la Biblia, no lo dicen los psicólogos ni los doctores. Esto está escrito desde hace muchos años. Fíjate, acompáñame a Eclesiastés. Vamos a revisar esto porque se me quedaron viendo raro, así como si yo estuviera inventando las cosas. Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 dice: alégrate, joven, en tu juventud. Esto es lo que dice la Biblia. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, que tomes a Dios en cuenta. Puedes hacer cualquier cosa en tu vida, siempre y cuando tomes en cuenta a Dios, y ese va a ser tu límite entre lo que puedes y no puedes hacer. Versículo 10: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne, ¿qué? El mal. En la juventud, en la edad que tú estás viviendo, si algo le gusta a tu carne, es el mal. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. A la carne le gusta el mal. Nos gusta lo que nos hace daño, pero el espíritu es totalmente diferente. Regresemos a Gálatas capítulo 5 para aterrizar esto. Gálatas capítulo 5. Ahora vamos a leer el versículo 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Dónde ves todo esto el día de hoy? Pues en el Facebook. El Facebook está lleno de esto, ¿sí o no? El Facebook está infestado de esto. Y yo espero que tú analices lo que publicas ahí, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que medites por un momento si no estas obras de la carne están actuando en tu vida. Repito, ¿cómo sé que soy guiado por el Espíritu de Dios? Pues tengo que ver la contraparte. ¿Qué tanto estoy siendo guiado por mi carne? Si yo dejo guiar mi vida por mi carne, voy a estrellarme contra la pared. Si yo dejo guiar mi vida por mi alma, mis emociones, mis sentimientos, voy a estrellarme contra la pared. La clave está en dejar que mi vida sea guiada por el Espíritu de Dios, y eso es la gran diferencia. Hay adulterios en el Facebook. Fíjate que hay estadísticas que dicen que a partir de que empezaron a activarse las redes sociales, se ha incrementado el número de divorcios. ¿Por qué? Pues porque la señora de pronto tú la ves ahí toda inocente, pero ya tiene relaciones por internet con algún ex compañero de la secundaria, ¿no? Que lo contactó. De verdad. Igual con el varón. Bueno, el varón no se diga. El varón no necesita Facebook para ser infiel, pero es una herramienta también el día de hoy. O sea, adulterio, fornicación. ¿Habrá fornicación en el Facebook? Los mensajes, ¿no? Chavitas de 13 años. La cama fue testigo de lo de anoche. Alguien comenta por ahí, bueno, ¿qué se hizo del baño esta mocosa o qué? Tiene 13 años y ya hablando de... ¿Sí o no es lo que publican? Yo sé que ustedes no, estoy hablando de otros chavos. Ajá. Inmundicia, cosas que tienen que ver con contaminarnos. Lascivia. No solamente se busca lascivia, sino se proyecta lascivia, ¿no? Los chavos que toman sus fotos así sin su playera,
No sé si buscan despertar lástima, vergüenza o no sé qué buscan despertar en las chavas, ¿verdad? Chicas, se los digo de verdad, tengan cuidado con las fotos de ustedes que publican en Facebook. Tengan cuidado. No falta la chava que pone una foto ahí medio atrevida y pues los 20,000 likes de todos los hombres, ¿verdad? Amiga, nunca le han hablado en la vida, pero amiga, estás bien bonita y si tú vieras la cara del chavo detrás del monitor, amiga, ¿no? Como dice Fabián, si se ríen es porque se identifican, eso decía, ya nadie se va a reír, ¿no? Hechicerías, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. A veces alguien publica algo en el Facebook y ni siquiera se refieren a ti y tú te enojas, ¿no? Y le contestas, ay, pues tú también. Los amigos no existen. Ay, yo pues, tampoco eres mi amiga. Y ni siquiera se refieren a ti. Y todas las indirectas las tomamos para nosotros, ¿no? La carne actuando. Ahí es un ejemplo bien claro, muchachos, de cómo esto se manifiesta en nuestra vida. Disensiones, herejías, envidias, homicidios. En la semana salió una noticia. No recuerdo exactamente el país, creo que fue Japón, fue un país asiático. Y una chava de 15 años fue asesinada por publicar algunas cosas en Facebook. Y fue asesinada por un chavo de su edad, porque a ese chavo lo contrataron otros 2 chavos de la misma edad para que mataran a la chava que publicó en Facebook. O sea, todo se hizo a través de Facebook. No estoy satanizando el Facebook, pero se cumple. O sea, también allí hay homicidios. Ya hay homicidios a través de eso. Si tú escuchabas también hace un par de semanas sacaron una noticia de una chavita de aquí del Estado de México que fue contactada por Facebook y se la llevaron a Chihuahua para prostituirla sexualmente y la contrataron a través de Facebook y la policía logró ubicarla y rescatarla. Eso salió en la televisión, salió en las noticias. O sea, las redes sociales están llenas de eso, pero no es que satanice yo las redes sociales, simplemente es el aparador en donde se ve lo que está brincando en el corazón de la gente, las obras de la carne. Y si no fuera una red social ni fuera otra herramienta, sería exactamente lo mismo. Las obras de la carne están constantemente manifestándose. Y tú y yo tenemos que analizar si no estamos dejando que las obras de la carne gobiernen nuestra vida. Porque entre más carnalidad y más obras de la carne hay en mi vida, lo espiritual va decayendo. Y entonces luego me pregunto por qué las cosas no me salen bien, por qué tomo malas decisiones, por qué me va mal en la vida, porque lo espiritual está apagado. ¿Y por qué está apagado? Porque la carnalidad está muy, muy fortalecida. Y entonces esto nos va dando claridad acerca de lo importante que es cuidar el área espiritual y alimentarla. Ahora viene la contraparte, dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo quiero hacer un pequeño test aquí y que nos califiquemos cada uno de nosotros en ver si hay evidencias de que el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas. Vamos a retomar este versículo. Es como un pequeño examen de nuestra condición espiritual y cada quien se lo tiene que contestar a sí mismo para que se dé cuenta en dónde estamos parados. En primer lugar, si el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, el fruto que voy a dar es amor. Te pones tache o palomita en el área del amor en tu vida. Y no me refiero al romanticismo, a que estés enamorado de alguien. Me refiero al amor a ti mismo, me refiero al amor a tus padres, al amor a tus hermanos, al amor a la gente que te rodea, y un amor como lo dice 1 Corintios 13,
ese concepto de amor, el amor que proviene de Dios, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás en el nivel de amor? ¿Amas tu propia vida? ¿Amas lo que Dios te ha dado? ¿Quién eres tú y lo que tú representas? ¿Amas tu vida? ¿Amas las bendiciones que Dios ha puesto a tu alrededor? ¿Amas la oportunidad de poder estudiar o de poder trabajar? Porque el amor se va reflejando en eso. ¿Te amas lo suficiente para no permitir que nadie te falte al respeto, no permitir que nadie pase por encima de ti? ¿Te amas lo suficiente como para no permitir que nadie te utilice, o amas lo suficiente como para no utilizar a nadie ni sacar provecho de ninguna persona? Eso es el amor. Entonces tú toma tu conclusión si le pones palomita o tache. Segundo lugar, el gozo. El gozo, a diferencia de la alegría, no depende de las circunstancias. La alegría depende de algo que me ocurrió bueno y entonces yo estoy feliz todo el día. El gozo es algo que solamente puede provenir de Dios. El gozo es cuando tú te sabes amado por Dios y eso es suficiente para tener una motivación en tu vida. El gozo es cuando sabes que eres hijo de Dios y que ese día, y si este día Dios por alguna razón decide llevarte a su presencia, tú vas a estar mucho mejor que en cualquier otro lado. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo puede estar el mundo de cabeza y yo aún tengo gozo en mi corazón porque me sé hijo de Dios. Y eso solamente proviene del Espíritu Santo. La paciencia. Híjole, esta es una área complicada. ¿Qué tan paciente eres? Tienes 15 años y tú ya, mira, hace poco uno de mis chamaquitos, creo que ya sabes cuál, nos dijo, pues yo ya me quiero casar, papá, yo ya quiero ser grande. ¿Cómo que ya te? Sí, yo ya quiero ser grande, ya quiero tener novia. Órale. Y me llama la atención eso porque yo lo veo en mi chamaquito de 6 años, pero veo a mis chamacos de 15, 16 años igual. ¿No? Yo ya sé lo que debo de hacer con mi vida, yo ya puedo tomar mis decisiones, yo ya soy una persona grande, ya quiero tener relaciones, quiero vivir mi vida, yo quiero independizarme ya. Independizarte, no te sabes ni limpiar bien y te quieres independizar. O sea, Dios te ha dicho, espera al hombre y a la mujer indicadas. Ah, no, pero tú dices, no, ¿cómo que esperar? Se me está yendo la vida, estoy desperdiciando mi vida. Tienes 18 años y sientes que ya tu vida se te fue. No inventes. O sea, y la paciencia es la clave para heredar las promesas de Dios. Es la clave. Por eso dice la palabra en el libro de Hebreos que imitemos la fe que aquellos por la paciencia heredaron las promesas. La paciencia me lleva a heredar las promesas de Dios. Y cuando yo me desespero y cuando yo quiero las cosas rápido, cuando yo quiero estudiar una carrera en un año, porque yo ya quiero trabajar y ya quiero tener mi dinero y ya quiero ser independiente, no me doy cuenta que Dios me diseñó por etapas y que solo tengo que discernir qué etapa estoy viviendo y vivirla de acuerdo a lo que estoy viviendo y sacarle el mayor provecho posible y no tratar de adelantar etapas en mi vida. Pregúntale a la gente que ha adelantado etapas. Platica con una chavita de 15 años que ya es mamá y vas a ver la verdadera historia de no tener paciencia en sus vidas. Chicos, ustedes tienen toda su vida por delante, toda. Y tienen un futuro brillante en Dios y tienen promesas de Dios para sus vidas. Lo único que tienen que hacer es ser pacientes para esperar el momento en que esas promesas lleguen a tu vida y entonces las disfrutes. Si eres muy desesperado, es porque el Espíritu Santo no estás dejando que actúe en tu vida de una forma tan clara. Paciencia, benignidad. Ya hemos hablado de este concepto, quiero retomarlo. Benignidad es la capacidad de perdonar. Benignidad no es fácil en términos humanos, pero se puede hacer cuando tienes al Espíritu Santo.
Benignidad es pasar la ofensa por alto. Porque en mi carne, si me hacen algo, yo digo, me desquito, me la hiciste, me la pagas. Ah, te metiste conmigo, vas a ver. Me bajaste el novio, uy, no sabes cómo te va a ir. Como dicen algunas, ¿no? Dicen las chavas, como amiga tengo defectos, pero como enemiga soy perfecta, ¿no? Y ahí se agarran y se desgreñan y se va guardando rencor y se van guardando amarguras en el corazón. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, Él te ayuda a que ninguna de esos puñales o de esos cuchillos que tratan de destruirte te afecten cuando estás lleno del Espíritu Santo. Piensa por un momento cómo el Señor Jesucristo tuvo la capacidad de perdonar a los que lo humillaron, lo flagelaron, lo golpearon. Allí en la cruz misma se estaban burlando de Él y llegaban a injuriarle y a decirle, si en verdad eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Imagínate al Señor. Y hasta uno de los ladrones que estaba ahí crucificado con Él también le decía, si en verdad eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y ahí estaban sobre el Señor. Y el Señor decía, ¿qué no saben que puedo hablarle ahorita a legiones de ángeles y mi Padre las enviaría y me libraría de todo esto? Y cómo el Señor Jesús tuvo la capacidad de orar y hacer una oración poderosa en ese momento y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es benignidad. Y eso lo pudo hacer Jesús porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Tú puedes sufrir un agravio y tener la capacidad de perdonar cuando el Espíritu de Dios está sobre de ti. No estoy diciendo que dejes que todo el mundo pase encima de ti y te humille. Estoy diciendo que no guardes rencor ni empieces a guardar amargura por las ofensas que la gente haga en contra de ti. Y cuando te llenas del Espíritu de Dios es más fácil perdonar. De hecho, yo creo es la única forma de perdonar cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, porque es un fruto del Espíritu Santo, la benignidad. La bondad, ahora sí, la bondad es cuando tú buscas el beneficio de tu prójimo, del que está a tu lado. A veces a mí alguna persona me platica la historia de su vida y me duele lo que le pasó, las humillaciones, los abusos que sufrió la persona. Y a mí me duele. Y no me duele porque yo sea bueno, sino porque al Espíritu Santo le duele todo lo malo que nos pasa y te deja sentir un poco lo que Él siente. Y esa es la bondad de Dios. Cuando tú sientes misericordia, compasión por una persona, no eres tú, no es porque seas bueno tú, es porque Dios está poniendo esa bondad y esa compasión en ti. Si tú eres duro a la necesidad de la gente, si tú eres insensible, es más, si tú te llegas a burlar de la desgracia y la necesidad de la gente, probablemente el Espíritu Santo no está actuando en tu vida, ¿me entiendes? Y es ahí donde tenemos que reflexionar. Porque una persona sana se duele de lo que le pasa a otra persona aunque no la conozca. Pero estamos en una sociedad indiferente. En una sociedad donde tú te puedes tropezar en la calle y torcerte un tobillo y la gente pasa y te ve despectivamente pensando que estás borracho. ¿Me entiendes? O sea, a esa insensibilidad hemos llegado. Pero cuando tú tienes compasión por la gente es porque el Espíritu Santo está actuando en tu vida para llevarte a tener esa compasión, esa bondad. De eso es este fruto. La fe, bueno, ya hemos hablado de la fe aquí. Y tener fe en la vida, saber que Dios tiene el control de mi vida, proviene de estar lleno del Espíritu Santo. La mansedumbre, otro pie del que cogían ustedes, muchachos. Bueno, y del que cogíamos varios, para ser honestos. Pero tu mamá te dice, oye, ayúdame con esto. ¿Qué? ¿Yo por qué? ¿Por qué no le dice a mi hermano? Eso es lo contrario a la mansedumbre. La mansedumbre es, hijo, ¿puedes asear tu cuarto? Sí, mamá, en este momento lo hago. Que el profe, llegas a la escuela y el profe te dice, no pueden traer celular a la escuela, por favor, está prohibido traer celular. Y estoy así, profe, ya no voy a traer mi celular. Híjole, yo empecé a escuchar, sí, amén.
¿O se dan cuenta? O sea, no nos gusta sujetarnos a la autoridad, no nos gusta sujetarnos a las reglas, no tenemos mansedumbre. Porque mansedumbre es eso, sujetarse a la autoridad de buena gana, con un corazón apacible, y no estar buscando pretextos para no sujetarnos. Analiza esto en tu vida. ¿Qué tanta mansedumbre hay en ti? ¿Respetas a las autoridades que te rodean? En tu escuela, en tu trabajo, en tu casa. A donde quiera que vayas hay autoridades. No nos gusta sujetarnos a las reglas. Y yo debo de confesarte, llego al semáforo y está el rojo y me empieza a entrar una ansiedad por pasarme el alto. Y más cuando ves que no pasan coches, ¿no? Y es que pérdida de tiempo. Y estás ahí y es una regla que puso la autoridad. Y a veces, como no tengo mansedumbre, le acelero, ¿no? Y órale, ¿no? Necesitamos mansedumbre en nuestras vidas. Y eso es producto de nuestra relación con el Espíritu Santo. Templanza. La templanza tiene que ver con que yo mantengo mi carácter en donde quiera que esté. Mi mismo carácter, mi misma personalidad, mis mismas convicciones en donde quiera que yo esté. No me muevo según la corriente, sino a pesar de la corriente, yo mantengo el mismo carácter en mi vida. Es más, ¿sabes cuál es tu verdadera personalidad? Tu verdadera personalidad es cuando tú estás a solas, cuando nadie te ve. Eso eres tú en realidad. Si eso es diferente a cómo te muestras cuando la gente te ve, entonces no hay templanza en tu vida, no hay congruencia. Y la templanza es que esté solo o haya gente, me vean o no me vean, yo siempre sigo siendo la misma persona, con el mismo carácter, con las mismas convicciones, con el mismo comportamiento. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo vivir sin máscaras? ¿Cómo vivir como una persona auténtica? ¿Cómo se logra eso? Llenándose del Espíritu de Dios. Porque lo que estamos leyendo aquí, muchachos, es el fruto del Espíritu Santo, la evidencia de que el Espíritu Santo está en la vida de una persona. Y estas son las evidencias. Así como hay evidencias de que una persona no está viviendo guiado por el Espíritu Santo, y ya lo leímos, las obras de la carne, también hay evidencias cuando una persona es gobernada por el Espíritu Santo. Y son estas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Me faltó la paz, me la brinqué. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste a pierna suelta, como decimos, sin preocupaciones, sin cargas, totalmente descansado? Porque la Biblia dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces estar confiado. ¿Tú crees que la chava que está en fornicación tiene paz en su corazón? La chava que está en fornicación llega a la noche y, híjole, que no quede embarazada, no me cuidé, no me tomé la pastilla, y si me embarazo, ¿qué voy a hacer? El chavo que engaña a sus papás y que les dice que fue a la escuela, pero y sí iba a la escuela, pero no entraba, y se aventó todo el ciclo escolar yendo a la escuela y nunca entrar, está en la noche, híjole, que no me descubran. Si me descubren, se me va a caer el teatro, me va a cargar el payaso, no sé cómo digan los chavos, ¿verdad? No hay paz en el corazón. Yo recuerdo, a mí lo que más me impactó cuando Cristo llegó a mi vida por primera vez, lo que más me impactó es que por primera vez en mi vida sentí paz. Se me quitó un peso de encima. Toda esa tristeza, depresión, enojo que yo cargaba, desapareció. Y por primera vez en mi vida me sentí tranquilo, así, descansé. Y sé que es algo que proviene del Espíritu Santo. La paz no es un sentimiento, no es una emoción. Yo no puedo concentrarme y decir voy a estar tranquilo, voy a tener paz. Eso no existe. O la paz te la da Dios o no la tienes. Porque dice la palabra que Jesús es príncipe de paz, y Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, porque el mundo ni la conoce ni la puede dar. Yo les doy verdadera paz. Y si por alguna razón no tienes paz en tu corazón, necesitas llenarte del Espíritu Santo.
Él es el único que puede producir paz en tu vida. La paz no depende de las circunstancias. Puede haber problemas y aún así tú duermes tranquilo sabiendo que Dios tiene control de tus problemas, que Dios tiene la respuesta a esa oración. Me quedé sin trabajo y tengo que pagar la letra de la casa, la letra del coche, la mensualidad, tengo que pagar el celular y no sé, Señor, cómo le vayas a hacer, pero tú te vas a encargar de eso. Y aún con un montón de deudas encima de mí, yo puedo dormir tranquilo en esa noche, ¿me entienden? Esa es la paz de Dios. Obviamente de situaciones que yo no provoqué. O sea, no puedo decir, voy reprobando todas mis materias en la escuela, Dios, dame de tu paz. Pues no. ¿Quieres de mi paz? Te voy a dar paz. ¿No? O sea, no de cosas que yo provoqué, no me vayan a malinterpretar, porque entonces me vuelvo un desobligado. Y no, me refiero a situaciones ajenas a mí, que de pronto, yo he escuchado testimonios, gente que la secuestran de pronto, y yo no quiero ni imaginarme ni jamás vivir una experiencia así, pero debe ser de lo más terrible que pueda haber. Pero aún gente que ha vivido en esa situación, te platican que tuvieron paz todo el tiempo, que sabían que Dios los iba a rescatar, que Dios tenía el control de esa situación. Eso nadie lo puede explicar. Eso solamente proviene de Dios. O cuando alguien en la iglesia parte y tú esperas ver a la familia destrozada y de pronto los ves con una tranquilidad que tú dices, bueno, que no lo querían o ya querían que se muriera y no entiendes, porque dice que esta paz sobrepasa todo entendimiento, y no entiendes que es Dios dándole paz al corazón de la gente y diciéndoles, a pesar de esto que ocurrió, yo estoy contigo y va a haber bendición para tu vida, y te empieza a dar paz porque recuerdas promesas. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Esto malo que me pasó, Dios lo va a utilizar para bendecirme. ¿Cómo? No lo sé. Pero esto malo que me pasó, por muy malo que haya sido, Dios lo va a utilizar para bendecirme. Y Dios entonces viene y te inyecta paz. Eso es el único que puede hacer eso, es el Espíritu Santo. Y entonces mi invitación, muchachos, la invitación que tenemos es, llénate más del Espíritu Santo. Busca al Espíritu Santo. Relaciónate con Él, conócelo. Yo voy a estar hablando algunos temas al respecto, porque cuando una persona se llena del Espíritu Santo puede hacer cosas increíbles, impresionantes. Les hablé del ejemplo de Sansón, pero también hay un ejemplo de un personaje llamado Jefté. Jefté, Dios lo utilizó para librar al pueblo de Israel de sus enemigos. Y eso no tendría a lo mejor mucha trascendencia hasta que descubres que la vida de Jefté era una vida totalmente destrozada. Que este hombre, este personaje, era producto de la relación que tuvo un varón con una prostituta. La mamá de Jefté era una ramera. Y como era hijo de una ramera, la poca familia que tenía lo desechó. Y Jefté se volvió un delincuente, un asaltante, y era su modo de vida. Siendo el hijo de una ramera, de una prostituta, siendo un delincuente, Dios lo utilizó para salvar al pueblo de Israel. ¿Cómo fue eso? Lo único que ocurrió es que en un momento de la vida de Jefté vino el Espíritu Santo sobre él y lo cambió radicalmente y pudo salvar al pueblo de Israel. Como que el Espíritu Santo siempre busca a la gente menos indicada para hacer las cosas más extraordinarias. Si tú piensas que no eres capaz de hacer algo, que no tienes muchos talentos, muchas cualidades, alégrate, porque tú eres de las personas favoritas del Espíritu Santo para ser utilizadas. Créemelo. La gente que menos piensa, es que yo no sé hablar en público, yo nunca voy a poder predicarle a nadie, ni mi perro ha recibido al Señor, no sé cómo hablarles de Cristo. Si tú te llenas del Espíritu Santo, te puedes sorprender de lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Créemelo, créemelo. Dios puede llevarte a lugares y a estar delante de personas que nunca te imaginaste.
y solamente es su Espíritu Santo. Y la única vida que vale la pena vivir, y ya se los había comentado, es una vida llena del Espíritu Santo. Eso es lo que hace esta vida gloriosa, es lo que hace descender el cielo en la tierra, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Conócelo, búscalo, dale importancia. Deja por un momento, haz a un lado por un momento las cosas de la carne, las distracciones. Déjalas de lado por un momento y empieza a meterte en lo espiritual y dale importancia y seriedad. Interésate por esas cosas. Apaga la computadora y comienza a leer tu Biblia. Apaga tu celular y empieza a platicar con Dios y te van a ocurrir cosas que van a revolucionar tu vida por completo. Vas a cambiar por completo. El Espíritu Santo cambia tu forma de pensar, tus prioridades, tus intereses, tus sueños. Cambia tu vida por completo. Y si un hombre que era hijo de una prostituta y un delincuente, Dios lo cambió para ser el libertador de una nación, yo tengo esperanza de que Dios pueda hacer algo a través de mi vida si me lleno de su Espíritu Santo. Para más información y otros materiales, visítanos en www.unsegundomás.com.mx. Impactante es tu gloria, eres Cristo Jesús, hoy